It's computer. Share screen. Vamos a partir acá, compartir acá. Bueno, hoy el tema que toca es funciones elementales. Esta, si no me equivoco, es la quinta clase del primer cuatrimestre del 2021. Y hoy vamos a ver a qué llamamos funciones elementales. Todo empieza, si quieren, por algo muy pequeño. Perdí el lápiz del agua, por algo muy pequeño que parece muy inocente, pero no lo es, y es la definición del exponencial. Es la definición del exponencial. Vamos a definir la exponencial como todo, de forma tal que en los complejos sea algo, pero reducido a los reales, obtengamos la misma función que teníamos en los reales, porque si no estamos haciendo una cosa como en paralelo. Lo que queremos hacer es algo más general que los reales. Todos, fíjense que hasta ahora eran todos con esa misma filosofía. Los números complejos, las funciones complejas, bueno, mucho más nos vimos. Las derivadas se reducen a las derivadas reales cuando nos movemos en los complejos. Nos movemos en los reales. Entonces, lo definimos de esta manera, usando algo que ahora parece medio arbitrario. ¿Por qué se mueve esto? Usando algo que parece medio arbitrario, y es esperen que está torcida la mesa. Ahí está. Y es la noción de la exponencial en z como una exponencial real, ¿sí? Más i por una imaginaria, ¿sí? A la x y más i. Y este e a la i por i es lo que no tiene de elemental la parte de funciones elementales, porque estamos diciendo que es e a la i, un número cualquiera, phi es igual a coseno de phi más i seno de phi. ¿Sí? Esto es fundamental, esta es la identidad de Euler. Esto se mueve y me molesta mucho. Es la identidad de Euler, que dice precisamente esto. Bueno, ahora hay varias formas de llegar a esta exponencial, a esta expresión. La que para mí es la más consistente, es la que hace uso de series. Y cuando veamos series, recuérdenme, ¿sí? Cuando veamos series, recuérdenme que veamos cómo se deduce esta expresión, porque que tengamos una exponencial imaginaria, en principio, es un invento. Yo inventé una función, ¿sí? Una función que es e a la i phi. ¿Y qué pinta tiene la e a i phi? Y qué sé yo, la e a i phi será coseno más i seno, no es tan así. Bueno, eso tiene un fundamento. El fundamento es que a partir, si uno escribe las series de las funciones que están involucradas, la exponencial, coseno y seno, vemos que efectivamente esto es una identidad. Por ahora, créanme, es casi lo único que tienen que creer hoy, créanme que esto funciona, porque al reducirse, por ejemplo, a otras expresiones que vamos a ver, funciona bien, pero la posta es que la justificación de esto viene por series. Esto me lleva, ¿sí?, a encontrar cierta cantidad de propiedades. Por ejemplo, e a la z, ¿sí?, que es e a la x más e a la i por i, tiene la forma e a la z, ¿sí?, e a la x más i por i, tiene la forma e a la x por e a la i por i, ¿sí? Esta propiedad, por ejemplo, es válida. Estoy suponiendo por ahora que es válida. Porque si quieren, esto es una exponencial compleja que no sé cómo funciona. Esto es un producto entre una exponencial real que sí sé cómo funciona, pero una que no sé cómo funciona. ¿Y por qué vale esto? Bueno, ese tipo de cosas se ven a partir de esta definición. Si esta definición es cierta, a esta definición, ¿sí?, a esta propiedad uno llega. Entonces, esto es igual a, por ejemplo, e a la x, ¿sí?, por e a la i por i, que es coseno de i más i seno de i.
Esto, estoy diciendo obviedades por ahora, tiene una parte real, que es e a la x coseno de y, y una parte imaginaria, e a la x seno de y. ¿Sí? Primera cosa que uno ve, primero que no hay mayor que cero, menor que cero. Lo que uno tiene es, por ejemplo, que la parte real, así como la parte imaginaria, no tienen un signo determinado. ¿Recuerdan la función exponencial? La función exponencial era una función que si era creciente era así, si era decreciente era así, y nunca cambiaba de signo. Bueno, estas, las partes real y la parte imaginaria, hacen cualquier cosa. Segunda cosa sobre e a la x, e a la z, es que, ¿cuál es el módulo de e a la z? El módulo de e a la z es el módulo de e a la x por el módulo de e a la y por i. ¿Sí? Porque es e a la x más i por i, bla, bla, el producto de los módulos en los módulos. Esto, ¿sí?, es e a la x porque es positivo. ¿Sí? Esto vale e a la x. Pero ¿esto cuánto vale? E a la i por i es una cuenta que uno tiene que hacer. Es una pavada. El módulo de e a la i por i es el módulo de la expresión. La expresión está acá. E a la i phi coseno más i seno. O sea, va a ser coseno cuadrado más seno cuadrado, o sea, 1. Esto es coseno cuadrado de i más seno cuadrado de i, raíz, vale 1. Esto nos va a servir un montón de veces, tiene un montón de, no digo aplicaciones, pero nos va a aparecer un montón de veces. El módulo de e a la i por i, el módulo de e a la i por i es igual a 1, donde i es real. Para cualquier real, el módulo de e a la i ese real vale 1. ¿Sí? No es un gran resultado, pero es un resultado que vale. No sé por qué me quedó una pantalla, una página en el medio. Después, estas propiedades, uno espera que las propiedades del exponencial sean las mismas que las propiedades de la exponencial real. Si la exponencial compleja tenga las mismas propiedades que la exponencial real. Si uno hace, no sé, alguna de estas, por ejemplo, la del producto sale más o menos fácil. Si uno hace, vamos a usar esta, e a la z1 por e a la z2, uno espera que esto sea e a la z1 más z2. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué es igual? E a la, si z1 es igual a x1 más i por i1 y z2 es igual a x2 más i por i2, e a la z1 por e a la z2 es e a la x1 por e a la i1 por e a la x2 por e a la i2, i por i2. ¿Esto a qué es igual? Dice el otro lado de la igualdad, e a la x1 más x2 por e a la i1 más i2. Bueno, ahí dice, vamos, debería decir i2, más i2. ¿Sí? Ahora, que e a la x1 por e a la x2 sea e a la x1 más x2, es una exponencial real, con lo cual esa propiedad, esa parte de la propiedad no la tengo que demostrar. Pero que e a la x1, i por i1 por e a la i por i2 sea la suma, bueno, esa con una cuentita muy simple se ve que funciona. Y si funciona para el producto, va a funcionar para el cociente, para las potencias, etc. Entonces lo hacemos para el producto de dos cosas. E a la i1 por e a la i2. Ustedes me van a decir, pero sos salame, si acá hay un producto, ¿cómo no vas a sumar los exponentes? Bueno, paren, porque esta es una propiedad que en principio no sé que funciona. Yo sé que funciona, pero en principio tengo que demostrar que este producto que está acá entre dos exponenciales que tienen un exponente imaginario vale la misma propiedad que para los reales. Entonces esto es coseno de i1 más i seno de i1 por coseno de i2 más i seno de i2. Al hacer esta cuenta, lo que queda, me molesta escribir en rojo, voy a escribir en azul, es coseno de i1. ¿Qué hago el producto? Coseno de i1, coseno de i2. Y después seno, seno, menos seno de i1, seno de i2.
más I por los cruzados que tienen un solo imaginario. Coseno de I1, seno de I2. Coseno de I1, seno de I2. Más seno de I1, coseno de I2. Seno de I1, coseno de I2. Si miran en una tabla o lo recuerdan, es el coseno de la suma. Coseno, coseno, menos seno, seno. Esto es el coseno de I1 más I2. Y no sé qué le pasó al abajo. Y que está acá, más I, seno, coseno más coseno, seno, es el seno de la suma. Seno de I1 más I2. ¿Qué obtengo? Coseno de I1 más I2 más I seno de I1 más I2. O sea, E a la I por I1 más I2. Con lo cual, ¿qué descubrí? Nada, descubrí la rueda compleja, porque esta propiedad es la misma que para los reales, pero la acabo de mostrar que vale para los imaginarios, los exponentes imaginarios. ¿Es útil? Sí, por supuesto, porque si valiera otra cosa, recuerden que no todas las propiedades son exactamente iguales de los reales a los complejos, por eso se comportan distintos. Pero el exponencial, por ejemplo, vale lo mismo. ¿Sí? Vale lo mismo. ¿Qué más tenemos? Tenemos, esta piola. ¿Cuánto vale la derivada? Y la derivada del exponencial tiene que valer la exponencial, porque si no estamos en un problema. Porque cuando reduzca a los reales, si no se cumple que la derivada del exponencial es la exponencial, me voy a tener problemas. La derivada es muy fácil. La derivada es muy fácil. Vamos a hacerla. De e a la z la vamos a derivar. Esto es e a la x por coseno de i más i seno de i. O sea, esto es e a la x prima, ¿no? Prima. E a la x coseno de i más i e a la x seno de i. Esto es un exponente, este va acá arriba. Seno de i todo prima. ¿Cómo derivo esto? Ya a esta altura deberían saber o recordar que la derivada de una función compleja tiene esas cuatro formas. ¿Se acuerdan que habíamos obtenido en alguno de los teoremas de, si no me equivoco, la clase pasada? Uno de los cuales era f' de z es igual a u' de z más i b' de z. Qué boludo que soy. Perdón, eso después lo borro. U' de x más i b' de x. ¿Sí? Era una de las variantes. Usamos esa, cualquiera, de hecho, funciona. Pero esa es fácil. U' de x. ¿Cuánto vale U' de x? Esta es u, esta es b. Esto es e a la x coseno de i. La prima era igual que la derivada, ya para la parte real. Más i b' de x. B' es e a la x por seno de i. E a la x seno de i. ¿Qué pasó? E a la z. La derivada de e a la z es igual a e a la z. Con lo cual en los complejos también vale el chiste de ese ven intégrate para que sirva lo mismo. ¿Sí? Y así hay un montón de propiedades que se cumplen. ¿Qué más tenemos en la primera página? Nada más. En la segunda, ¿dónde estamos? Acá. Acá se terminó la similaridad con la exponencial real. Acá es donde se nos pudre todo. Porque cuando dos, ¿sí?, exponenciales son iguales. ¿Sí? La pregunta es, tengo dos, a ver que me olvidé, esperen, que me olvidé de esta parte. Nada. Tengo dos exponenciales, ¿no? Tengo e a la w igual a e a la z. Yo sé cómo es la igualdad si la igualdad es w igual a z. ¿Cuándo dos complejos son iguales? Cuando su parte real y su parte imaginaria son iguales. Bien, ¿cuándo dos e a la algo son iguales? Recuerden que los reales, esto es un sí solo sí con esto. ¿Sí? Esto lo anoto y no lo anoten porque es falso. En los reales vale un sí solo sí. En los complejos, no. ¿Por qué? Porque fíjense cuál es la forma que tienen las exponenciales. Las exponenciales tienen, me quedo muy lejos ahora, tienen esta forma. Es e a la parte real por coseno
más i por seno. Coseno y seno son las funciones reales. Con lo cual, si W es igual a alfa más i beta y z es igual a, ¿qué podemos poner? X más i por i, las exponenciales estas son iguales si, solo si, vamos, solo si, e a la alfa por e a la i beta es igual a e a la x por e a la i por i, y fíjense que esto me queda, acá ya se ve cuáles son las diferencias, ¿no? E a la alfa coseno de beta más i seno de beta igual a e a la x coseno de i más i seno de i. Fíjense, los módulos, si quieren, las partes reales tienen que ser iguales que las partes de x. Así que para que estos sean iguales, para que estos dos sean iguales, tienen que ser alfa, ¿qué dice acá? Alfa igual a x. Alfa igual a x. Pero beta e y no tienen por qué ser iguales. Tienen que dar el mismo coseno y el mismo seno. Si tienen el mismo coseno y el mismo seno, no puedo decir mucho más allá de que beta va a ser igual, ¿cuál es la parte imaginaria? I más 2kπ, donde k es entero. Para cualquier entero, ¿sí? Para cualquier entero, estos dos complejos que sean alfa más i beta y x más i por i más 2kπ tienen exponenciales iguales. ¿Sí? Eso se dice de muchas maneras, una de las cuales es esta que está escrita acá, que la función exponencial es periódica, fíjense, en el eje y, o sea, en la parte imaginaria, no en el eje y le mandé, la parte imaginaria, que es esta, ¿recuerdan? Esta es la parte imaginaria, la que daba coseno más y seno. O sea, e a la z más 2kπ es igual a e a la z. Chupate esa mandarina. Se terminó la similaridad, se terminó lo parecido con la exponencial real. Acá la función exponencial es una función periódica, con periodo 2πi. ¿Qué significa 2πi? Que no es periódica a lo largo del eje real, sino periódica a lo largo del eje imaginario. Esa característica nos va a armar tremendo quilombo al momento de calcular la inversa, que es lo que vamos a hacer dentro de un rato. Pero eso es lo que da precisamente interés a estudiar las funciones elementales, o sea, las exponenciales, las que después vemos trigonométricas, logaritmos y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, tengamos en claro que las funciones, la exponencial es una función periódica con periodo en la parte imaginaria. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Supongamos que, estoy haciendo lío. Supongamos que me preguntan, ¿sí? Eso todavía no llegamos, me preguntan, a ver, tenés esta función, f de z. Ustedes saben que una función es holomorfa donde la función tiene derivada en un punto y todo punto en el entorno. Entonces, si uno hace esta función, por ejemplo, z menos 1, ¿sí? Esta función, ¿dónde no es holomorfa? Z menos 1, ¿dónde no es holomorfa? Donde ahí alguien se animó y apagó el micrófono. En 1, exactamente. Qué cobardes que son, no hablan. En 1, o sea, el único lugar donde la derivada no existe es justo donde no existe la función. ¿Sí? O sea, no existe la función en z igual a 1, que es una singularidad, ¿no? La otra vez vimos que es una singularidad. Y todos los demás puntos, en todos los demás puntos, la función es holomorfa. Me picaba un pie. Bien, ¿hay otro punto donde no sea holomorfa? Ah, están pensando. No, creo que no. Esa es una respuesta cauta. Creo que no. Vamos a tener un problema
quizá en el infinito, pero en principio, si uno no considera el punto del infinito, es el único lugar donde hay problemas. Bien, ahora hacemos un una pequeña ventana hacia cuando éramos jóvenes y estábamos en análisis 1. Tenemos f de x y la función es e a la x, 1 sobre e a la x menos 1. ¿Dónde no tiene derivada esta función? En 0, exactamente. Esta no tiene derivada en 0 porque es justo donde tampoco existe la función, ¿no? Porque e a la 0 es 1, menos 1, 0, chao, no existe. Entonces, esta no derivable en x igual a 0. Bien, se terminó la ventana hacia análisis 1, ahora volvemos a ser los ancianos de ahora. F de z. 1 sobre e a la z menos 1. Posta, es un problema de parcial. Lo hemos tomado un poco disfrazado, le ponemos un 8 arriba, le ponemos un e a la z menos 4, qué sé yo, o e a las 2z. ¿Dónde no es holomorfa esa función? Olvídense de la parte de arriba. E a la z menos 1. Lo voy a copiar acá arriba. F de z igual a 1 sobre e a la z menos 1. A ver, ¿dónde no es holomorfa esta función? En 2Kpi. Melina, estás haciendo un poco de trampa. Exactamente, 2Kpi. ¿Esto ya lo vieron en la práctica? No. No, porque recién estamos viendo en la práctica. Muy bien, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. 2 por K por pi por i. O sea, hago un par de ejes cartesianos. Esta función tiene, a ver, puntito rojo, no es holomorfa en este punto, en este punto, en este punto, estos 2pi, 4pi, acá menos 2pi, y así me puedo pasar toda la tarde, menos 4pi. Fíjense, si uno restringiera o restringiese el problema a los números reales, el único lugar donde la función no sería derivable, que fue el caso anterior, ¿no? Que fue este caso, sería en el que está sobre el eje real. Entonces recupero el problema de los reales si fuerzo a que las soluciones sean reales. ¿Sí? Fíjense, una cosa notoria para ver que estamos efectivamente haciendo bien las cosas. ¿Cómo obtenemos estos 2K por 2Kpi? Vamos acá, volvemos entonces acá. Dos números son iguales, ¿sí? Dos números son iguales si tienen la parte irreal igual, no, dos números e a la, dos números, ¿no? Si tienen la misma parte real y la parte imaginaria difiere en 2Kpi, que supongo que es la cuenta que hicieron. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto no va a ser derivable, holomorfo, ¿no? Pues ahora estamos en los complejos, no va a ser holomorfa, ¿dónde? E a la z sea igual a 1. ¿Y dónde es e a la z igual a 1? Y bueno, tengo que escribir e a la z como x más i por i, y el 1 como una e a la algo, o sea, e a la 0. ¿Sí? E a la 0 vale 1. Entonces tenemos parte real igual, ¿sí? Parte real igual, x igual a 0. ¿Sí? Y parte imaginaria, y es igual a esto que es 0, el argumento 0, 0 más 2Kpi. Entonces, i vale 2Kpi. Fíjense con K entero, ¿no? ¿Cuántas singularidades tiene esta función? Tiene infinitas singularidades. Fíjense, una pavada de función que tiene una cantidad horrendamente grande de problemas de singularidades donde la función no tiene derivada. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, ahora dentro de un rato vamos a ver una forma un poco más elegante de hacer esto, porque esta es la forma pedestre, digamos, la forma de e a la un número igual a e a la otro número, un 2Kpi, entonces encontramos la solución. De cualquier manera funciona, ¿sí? Porque encontramos todos los resultados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si uno cambia un poquito el problema.
Yo estoy leyendo porque después hago cualquier cosa, ¿eh? Tengo mis apuntes. El otro problema que podemos agarrar es este. F de z igual a 1 sobre y a la z más 1. Entonces volvamos a este, perdón, volvamos a este. En los parciales posta, he visto que acá decían, porque pedimos caracterizar los lugares donde no es derivable, las singularidades, y preguntamos un montón de huevadas. He visto que muchas veces contestan que esta función, esta f de z, tiene un solo punto donde no es derivable, que es el 0. Eso está mal, feamente mal, porque ustedes vieron ya que tiene infinitas singularidades. Y no hicimos muchas cosas, ya estamos viendo que digamos que las funciones no son tan pavas como parece. Cuando hago esto, me acordé lo de los parciales, cuando hacemos esto, hay muchas veces que dicen, che, una exponencial es siempre positiva, con lo cual e a la z más 1 nunca se anula. Está mal. Está mal, porque primero, un número complejo, e a la z es un número complejo. No es ni positivo ni negativo, porque no está en una recta real. Segundo, no, bueno, nada, ya está, no es positivo ni negativo. Segundo, el exponencial, lo vimos hace un rato, tenía módulo. ¿Dónde lo vimos lo del módulo? El exponencial tiene módulo, agarra al revés, a la su parte real y la parte imaginaria no contribuye. Entonces es un número, e a la z, ¿sí? es un complejo que puede tener cualquier módulo y obviamente el signo de la parte real y la parte imaginaria puede ser cualquier cosa. De hecho, la parte real tiene un coseno y la parte imaginaria un seno. O sea, no tiene ningún sentido decir que esta función no tiene ningún punto donde no es derivable. ¿Por qué? Porque va a existir infinitos. ¿Cómo se encuentran? De la misma manera. Voy a buscar los e a la z más 1 igual a 0. Bueno, vamos a poner el más 1 igual a 0. O e a la z igual a menos 1. Acostúmbrense que las exponenciales en los complejos no son ni positivas ni negativas. Y hacemos lo mismo. ¿Qué es menos 1? Menos 1 es e a la pi. ¿Sí? Es la forma pedestre de encontrar este coso. 1 por e a la pi. ¿No? E a la pi es el numerito que tiene argumento pi y módulo 1. Fantástico. Con lo cual, z que lo voy a escribir como x más 2 por i, más 2 por i, más i por i. X va a ser, ¿sí? Fíjense que esto es el módulo. Así que x va a ser 0, porque a la x tiene que ser 1. ¿Sí? Lo mismo que hice acá. ¿Sí? E a la x tiene que ser e a la 0, o sea, x igual a 0. Y el i es igual ¿a cuánto? El i de esto va a ser i pi más 2k pi. Más 2k pi i. Ah, no, perdón, el i no lleva. Eso es un error feo, cachile. Va a ser pi más 2k pi. Donde k es entero. ¿Por qué el pi? Por este pi. ¿Y por qué el 2k pi? Y porque este i, ¿sí? Este a la x más i por i, ¿no? Este i que está acá va a diferir de este pi en 2k pi. Así que si uno dice cuáles son las soluciones de este intríngulis, o sea, donde la función esta f de z no tiene derivada, bueno, son los zetas iguales a, se puede poner más complejo, más compacto, 2k pi más 1 por pi por i con k entero. Dicho de otra manera, son los zetas que están acá. Está en pi i menos pi, 3pi menos 3pi, etc. Esta función, la función e a la z más 1, si le calculas la derivada existe
salvo donde se anula el denominador. Si vos calculás la derivada, vos la podés calcular analíticamente, ¿no? Es 1 sobre e a la z más 1, tiene derivada que será menos e a la z más 1 sobre e a la z más 1 al cuadrado, ¿sí? Es una pavada para análisis 1. Esa derivada no existe solamente donde e a la z más 1 vale 0. ¿Sí? Entonces, donde no existe la derivada, justamente donde se anula el denominador. Sí, porque puedo calcular la derivada, ¿no? Es la derivada de esta, no lo hice porque me parecía, es menos e a la z sobre e a la z más 1 al cuadrado, ¿no? Esta es la derivada, es el derivado de un cociente. Entonces, donde no exista la derivada, esto existe para todos los números complejos, y entonces tengo que mirar dónde no existe acá, que no es casualidad, salvo este cuadrado, es este mismo denominador. O sea que es el mismo lugar donde no existe la función. ¿Sí? Bueno, todo eso me lo salteé, pero porque funciona igual que en análisis n con n menor que 3. ¿Quedó claro? Fantástico. Entonces, fíjense que en este caso, si lo hubiera hecho real el problema, que es lo que les dije que algunas veces contestan mal, cosa que espero que no contesten nunca más mal. Quiero que todos contestes bien y todos aprueben y no me rompan la bola en los recuperatorios. 1 sobre e a la x más 1. Fíjense que si esta fuera la función que me dicen dónde no es derivable, lo que tendría que buscar es dónde e a la x se hace menos 1, y en los reales no existe. Entonces no hay ningún real que cumpla que esa derivada no existe. Y fíjense, si uno mira acá, efectivamente, no hay ningún real donde, en el eje real no hay ninguno de estos puntos que encontré. ¿Sí? En el caso anterior sí, justo no es que justo este sí era la solución real, está en el eje real. Y esta, en el eje real, no tiene ningún punto complicado. ¿Sí? Fíjense que sigue cumpliéndose que cuando uno restringe el problema a los reales, obtiene la solución real, no obtiene otra solución. ¿Sí? Entonces, ¿vamos hasta acá? Este problema de que tenemos el 2 capi, este 2 capi maldito, lo que va a hacer es complicarnos la vida cuando tengamos que hacer la inversa, cuando tengamos que hacer la función inversa. Y eso nos va a llevar a conceptos muy estrambóticos, como que hay que partir el plano con una recta y una semirrecta y alguna cosa así medio mística, que es más simple de lo que parece y que va a quedar claro en la clase que viene, creo, en las clases. Si estuvieron viendo las clases que viene, tengo una explicación muy pedestre de lo que vamos a obtener de la función inversa de la exponencial, que es el logaritmo. Y que por qué aparece ese maldito 2 capi, que es este mismo 2 capi que aparece acá. Porque la exponencial está indeterminada a menos de una vuelta. Entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer para que la función no dé vueltas. Vamos a punto siguiente, processing. ¿Podemos definirlo? Podemos definir. Tomen esto como definición. Tomen esto como definición. Que el logaritmo, ¿sí? de un número complejo, ¿sí? es tal que tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. La parte imaginaria, ¿sí? está relacionada con el argumento y la parte real está relacionada con el módulo. Recuerden que si uno tiene una función, un número, digamos, definido en polares, por ejemplo, que es lo que conviene para analizar los logaritmos, en este caso, uno tiene un módulo y tiene un argumento. Si uno dice, tengo un número complejo que lo escribo como ρ por e a la i phi, ¿sí? Entonces, si uno saca el logaritmo de ese número, ¿sí? Si uno tiene z es igual a ρ por e a la i phi, el logaritmo
Ahora explico lo del logaritmo con mayúscula, minúscula, todo eso, porque, uy, hice lío. ¿Estamos todavía? Se enchufé algo. Ah, ¿hola? Uy, qué lío que hice. Bueno, espérenme que no quiero hacer lío. A ver, ¿por qué no andas ahora? Te escuchamos, te escuchamos. Sí, me escuchan, pero yo no veo nada en el monitor. Espere que Ah, desenchufo un toque. Espero que no se pudra todo al desenchufar el monitor. Y ahora vamos a enchufar de vuelta el monitor. A ver. Ahora sí, creo que estamos igual que antes. Se murió algo y algo se debe haber muerto. Ay, qué quilombo. Esperen que salgo de acá porque me está haciendo despelote. Stop share. Ay, Dios. Esperen que tengo que empezar de vuelta al otro programa que no sé qué lío me hizo. Como interactúo con las dos pantallas, estamos. Yo lo que no sé si esto. Esperen que ahora yo. Ahí estamos. A ver. Ahora vamos a documentos. Esto. Comparing board. Esto. ¿Estamos acá? Sí, estamos. Funciones elementales. Che, qué cantidad de cosas que escribí. Acá estamos. Bueno, ahora voy a compartir de vuelta. Open board. Fíjense que si uno, estamos acá, si uno saca el logaritmo de, de, este, de este complejo, lo que queda, ¿sí? Lo que queda es el logaritmo de ρ más el logaritmo de esto, más el logaritmo de e a la i phi. Bueno, ya dentro de un rato vamos a ver cómo calculamos logaritmos de los complejos, pero fíjense que la parte real del logaritmo tiene que ver con el logaritmo del módulo y la parte imaginaria tiene que ver con phi, de alguna manera. Bueno, esto va a quedar súper claro en la clase que viene, creo, cuando nos dediquemos más a estudiar las funciones que se llaman multiformes, como esta, pero por ahora quédense con la idea de que si uno calcula el logaritmo de un número complejo, lo que aparece es como parte real el logaritmo del módulo y como parte imaginaria algo que tiene que ver con el logaritmo. Estrictamente, si uno tiene z, o si uno tiene z, el logaritmo de z es igual al logaritmo. Aclaro antes que hagan lío, logaritmo y logaritmo para nosotros son iguales. No usamos más el logaritmo en base 10. Logaritmo, en realidad estrictamente son logaritmos naturales los que usamos, pero todo el mundo en matemática usa logaritmo como log y no como ln. Así que el logaritmo, ustedes piensen que acá, como vamos a usar uno solo, es logaritmo, y a la miércoles. Esto va a ser el logaritmo de módulo de z más i por el argumento, lo pongo en minúscula, argumento de z más 2 ¿sí? Esta forma va a quedar súper clara al momento de la clase que viene, cuando veamos cómo se transforma una región en otra, ahí queda claro, ahí es una forma muy pedestre. Ahora resulta que si W es a la Z, si Z es igual a W, habíamos escrito, si Z es igual a la W, lo que tengo acá
es que el logaritmo, ¿sí? O sea, este valor, ¿sí? Lo que quiero encontrar es logaritmo que tiene un solo valor más infinitos valores acá en la parte imaginaria. Yo no quiero tener infinitos valores en la parte imaginaria, me molesta este número que está acá. ¿Y de dónde viene este número? Este viene de este 2 que yo tengo indeterminada la parte del argumento, porque si doy una vuelta obtengo el mismo exponente, con lo cual voy a obtener el mismo logaritmo. En el logaritmo se pone mucho más crítico porque lo que estoy haciendo es que si calculo el logaritmo de un número, este logaritmo de z, ¿sí? Porque es este logaritmo de z lo que estoy calculando, no tengo un solo valor, tengo infinitos valores. Con lo cual no me gusta trabajar con funciones que tengan más de un valor, porque no son siquiera funciones. ¿Cómo hago entonces? ¿Cómo hago entonces para deshacerme de este 2 Tengo que trabajar en lo que se llama una determinación. ¿Qué significa una determinación? Tengo que limitar los argumentos, tengo que limitar este valor para que no me aparezcan estos. Entonces, en ese caso, voy a poder calcular un solo logaritmo y la función exponencial va a tener un solo resultado. Si uno hace una determinación. ¿Qué significa determinación? Es una limitación en los argumentos. ¿Qué significa un límite para los argumentos? Es algo bastante simple. Si uno tiene los números complejos, ¿sí? Si tienen los números complejos, voy a decir mis complejos, ¿sí? Z como ρ por e a la i phi, este phi no va a poder valer cualquier cosa. ¿Sí? Cuando yo calcule el logaritmo, entonces me voy a quedar con un solo phi de estos. Entonces, la habitual es decir que phi es menor que pi, menor o igual que pi, y mayor igual no podemos poner, mayor que menos pi. ¿Qué significa esto? Que los argumentos van entre este valor y este valor. ¿Sí? ¿Qué significa que no es tan obvio? Otra vez, qué boludo que soy. Hago tantas cagadas. Dame un segundo. Es que toqué el cable de vuelta y hice la misma magana de hace un rato. Espérate, ahora llegamos más rápido. Documents, clase 7, Open Import. Por suerte se acuerda más o menos dónde estamos. No se acuerda un carajo dónde estamos. Acá. Si uno limita estos argumentos, ¿sí? Se evita el problema, estamos acá, se evita el problema de estos 2 que están acá. ¿Sí? Entonces, la Perdón, determinación Mario, principal. no Sí, te estabas escucho. presentando. ¿No estoy presentando? Ah, perdón. Yo te que no dije mucho. Perdón. Prometo no tocar más el cable este porque claramente se desconecta todo. Ahora sí, ¿no? Sí. ¿Qué significa entonces esta determinación? Que voy a quedarme con los argumentos solamente en una vuelta. ¿Dónde empieza esa vuelta y dónde termina esa vuelta? En general es arbitrario. En general. Pero como es tan arbitrario, tomamos como convención, casi todos tomamos como convención, que entre menos pi y pi, los argumentos, vamos a llamarla determinación principal. ¿Sí? Determinación principal. ¿Sí? Esto
Esto nos trae ciertos problemas, porque fíjense que el logaritmo de z es el logaritmo del módulo de z más i. Al argumento principal de la determinación principal se la pone con mayúscula. Argumento de z. ¿Sí? Este. Y como uno pone el argumento principal y no pone ningún 2 acá, lo que pone es el logaritmo en mayúsculas. Así que el logaritmo en mayúsculas es para los ángulos en la determinación principal, o sea, entre menos pi, y no le sumé ninguno. ¿Sí? Todo esto es medio extraño, pero cuando transformemos el plano usando la exponencial y volviendo con el logaritmo va a quedar más claro. Por ahora, quédense que esta es la forma de escribir un logaritmo, ¿sí? Que sea, si quieren, biyectivo. Entonces, logaritmo de z es igual a logaritmo del módulo de z más i por el argumento principal de z. Este no pongo mayúscula minúscula porque es el logaritmo real, así que no hay mayúscula minúscula. ¿Esto qué me trae de problemas? ¿Qué me trae de problemas? ¿O qué problemas me trae? Supongamos que estoy analizando puntos en cierto conjunto. ¿Sí? Estoy analizando el comportamiento de las funciones en cierto conjunto. Lo que tengo es, por ejemplo, este conjunto que está acá. ¿Sí? Este es el conjunto de puntos que quiero analizar. Bueno, entonces analizo a cierta función, el logaritmo de esos puntos me dan cierta información sobre, no sé, las lluvias en Tailandia, no sé, cualquier cosa. Bueno, la cuestión es que en este conjunto, la función logaritmo es una función holomorfa, lo puedo demostrar muy fácil. Pero entonces me mandan no a Tailandia, me mandan a Bangladesh, no sé por qué tan lejos, y me dice, mira, vos tenés que estudiar este conjunto de puntos. Bueno, con este conjunto de puntos cagué. ¿Por qué? Porque acá, este punto y este punto, ¿sí? Lo están viendo este puntito acá y este puntito acá, que están, si quieren, infinitamente cerca, tienen logaritmos infinitamente cerca. ¿Sí? De hecho, puedo demostrar que en este conjunto verde de acá, la función logaritmo es holomorfa, con lo cual es continua. Sin embargo, si uno viene acá y analiza este punto y este punto, que están, si quieren, infinitamente cerca, el logaritmo en esos dos puntos es absolutamente diferente. Porque este, por ejemplo, es logaritmo de z1 más i por el argumento de z1, que esto es más o menos pi. ¿Sí? Y este, que está acá, es logaritmo de z2, que si quieren es igual al logaritmo de módulo de z1, porque si quieren está en la misma circunferencia, más i por el argumento de z2. Pero esto es más o menos menos pi. Y cagué, porque es la diferencia entre estos dos puntos, entre logaritmo de z1 y logaritmo de z2, son muy distintos, por más cerca que estén estos puntos de acá. ¿Se ve cuál es el problema? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que, de un lado, la función es holomorfa. Podría ser lo mismo en estos puntos, podría ser lo mismo en estos puntos, en cualquier punto del plano, pero me doy cuenta que hay quilombo cuando me meto en ambos puntos de esta semirrecta que me separa la determinación de phi. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque estos puntos que están infinitamente cerca tienen logaritmos que son distintos. Entonces acá está pasando algo raro. Eso raro viene de definir los argumentos entre menos pi y pi. Entonces podrían decirme, bueno, no lo definas entre menos pi y pi, definilos entre 0 y pi. Supongamos que lo hago. Si lo hacemos entre 0 y pi, voy a tener el mismo problema, pero en otro lado. Porque entre 0 y pi lo que voy a tener es logaritmo de z es igual al logaritmo
del módulo de z más i, vamos a ponerle argumento prima, no prima de derivada, vamos a argumento asterisco, vamos a ponerle argumento asterisco de z, donde esto va entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entre 0 y 2pi. Antes era entre menos pi y pi, como este caso, y ahora es entre 0 y 2pi. Bien. Recuerden que tenemos que usar toda una vuelta entera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando analizo el punto este con el punto este, fantástico, porque este argumento es casi pi, este también, ¿sí? Pero cuando vengo acá, que no hay problema, pero cuando vengo acá me doy cuenta que la macana está en otro lado, no es que la macana desapareció, porque este z va a tener argumento más o menos 2pi, y este va a tener argumento más o menos 0. Entonces, puntos, otra vez que están infinitamente cerca, van a tener logaritmos distintos. No hay forma de zafar de este problema. A este problema llegamos, insisto, por este maldito 2kb de las exponenciales. Entonces lo que tengo que hacer es prohibir, ¿qué hace esto? Lo que tengo que hacer es prohibir pasarme de un punto a otro del límite de la determinación del argumento. ¿Sí? Por ejemplo, acá no está permitido pasar por acá porque el logaritmo pega un salto. Y aparte, en toda esta semirrecta, el logaritmo no es derivable. Y en el otro caso, estoy entre pi y pi. Y en este caso, en este lugar, el logaritmo no es derivable. Y aparte, si paso de acá a acá, el logaritmo pega un salto de 2pi. ¿Cómo se llama la operación que tengo que hacer para lograr, ¿sí?, que la función sea holomorfa, ¿sí?, en el conjunto más grande y que me trae problemas? Eso algunas veces se llama corte de rama o uniformización. La cuestión es que cuando uno decide una determinación, por ejemplo, la determinación principal, la determinación principal, donde el argumento de z, ¿no?, va entre, vamos a ponerle abierto en menos pi porque es menos útil, menos pi a pi, ¿sí? Cuando uno trabaja en esto, esta semirrecta que está acá, es una semirrecta bastante particular, es lo que se llama un corte de rama. ¿Sí? Ese lugar no se puede pasar a menos de que uno acepte que el logaritmo pegue un salto, o sea, el logaritmo no sea continuo. Entonces, acá, el logaritmo de z es holomorfo, a eso se puede demostrar, ahora le hacemos una cuenta, pero en realidad la no holomorficidad, la no holomorfía se nota en que la función de acá a acá ni siquiera es continua. Entonces, en este lugar, logaritmo de z no es holomorfa, pero solo en esta semirrecta. En todo el resto del plano sí. Fíjense que es una cosa rara, porque antes decíamos que las singularidades, los puntos donde la función no era derivable, eran puntos aislados. Por ejemplo, este punto, qué sé yo. Por ejemplo. Este incluso tenía infinitos, pero eran todos puntitos aislados. No es holomorfa en este punto, no es holomorfa en este punto, no es holomorfa en este punto, son todos puntos. En cambio acá, donde la función ni siquiera es continua pasando esta semirrecta, no es holomorfa a lo largo de toda una semirrecta. ¿Sí? A esa cuestión se le llama un corte de rama. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Entonces, en esa semirrecta la función no va a ser derivable. ¿Más o menos se entendió? ¿Están todos dormidos? Sí, sí, fantástico. Sí, sí, ¿Sí? Es un problema, no, es una forma que uno tiene de evitar o de lograr que la función sea, el logaritmo sea una función. O sea que si yo calculo, si me dicen el logaritmo de 2, ¿cuánto vale? Entonces no es derivable en pi o en menos pi.
En realidad no es derivable en toda esta semirrecta, porque fíjate que si acá no está incluido el menos pi y sí está incluido el pi. ¿Sí? Hay en pi está incluido el borde. ¿Sí? Está incluido el borde, con lo cual en pi no es derivable. En menos pi, ¿sí? Tampoco va a ser derivable porque como abierto, sí, está bien, pero no podés llegar a menos pi, porque está abierto en menos pi. Y en pi está, pero está cerrado, pero no es derivable. O sea, en toda esta semirrecta, yo señalo en la pantalla, en toda esta semirrecta la función no es derivable. ¿Sí? Es más simple de lo que parece. Es delicado, pero es más simple de lo que parece. ¿Estamos? Entonces, vamos a seguir con, por ejemplo, con esta determinación. Por ejemplo, ¿cuánto vale? Calcular el logaritmo de menos i. ¿Sí? El logaritmo de menos i, ¿cuánto vale? Bueno, el logaritmo, fíjense, le puse una mayúscula. Lo que voy a usar es la determinación principal, con lo cual logaritmo de menos i, no espero obtener infinitos resultados, espero obtener un solo resultado. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser logaritmo del módulo de menos i, módulo de z, más i por el argumento principal de menos i. Sin más 2k pi y nada. ¿Cuánto vale esto? Logaritmo de módulo de menos i. ¿Cuánto vale el módulo de menos i? 1. Así que es el logaritmo de 1, 0. Tanto quilombo para obtener un 0. Más i por el argumento de menos i. ¿Cuánto vale el argumento de menos i? Hago un mínimo esquemita, por si no me acuerdo. Menos i está acá. Así que tiene argumento menos pi sobre 2. ¿No? Recuerden, logaritmo mayúscula, es entre menos pi y pi. Así que es i por menos pi sobre 2. ¿Cuánto vale el logaritmo? El logaritmo de menos i es igual a i pi sobre 2. ¿Sí? Y así con todo. Por ejemplo, ¿por qué se usa esta determinación principal? Porque si uno usara, algunas veces conviene usar otra, pero esta es la más, digamos, la más usada porque es la que me permite directamente obtener funciones que en los reales me dan los resultados reales. Por ejemplo, logaritmo de 1. ¿Sí? Logaritmo de 1. ¿Cuánto tiene que dar esto? 0. Esto tiene que dar 0. ¿Sí? El logaritmo de 1 vale 0. Entonces, esto es el logaritmo del módulo de 1, que vale 1, más Mario, i. Sí, te en el escucho. anterior, ¿por qué pasó con el menos del menos pi sobre 2? Ah, me lo olvidé. Acá está. Ah, ok, ok. Sí, Sí, perdón, me había perdón, entendido perdón. algo. No, Gracias. perdón. Bueno, yo comento de esos errores todo el tiempo. Ustedes ya se deben haber dado cuenta en 4 clases que hago de eso 1000 cosas. Esperen que voy a poner un Entonces poco más podemos alto. equivocarnos en el parcial con... Por eso revisen siempre como les digo a mis hijas. Igual se nota cuando es un error de cuentas y se nota cuando es un error de concepto. Y eh, eso se ve en el parcial entero. Si uno mira todo el parcial, se da cuenta si es errores de concepto o es errores de cuentas. Es visible eso. Bueno, más i por el argumento. Argumento de 1. El logaritmo de 1 es 1. Perdón, el logaritmo del módulo de 1 es el logaritmo de 1, que es 0. Más i por el argumento de 1. 1 está por acá, así que tiene argumento 0, o sea, 0. Bien, recuperamos el logaritmo de 1 igual a 0. Sí, en el caso real. Bueno, o el logaritmo de e, el logaritmo de e nos va a dar 1. ¿Por qué? ¿Dónde nos va a dar 1? El argumento este da 0, pero este es el logaritmo del módulo de e, que es 1. Y así con un montón de cosas.
Entonces, ¿cómo obtenemos ahora de manera un poco más elegante lo que habíamos... esperen que no sé quién me llamó. ¿Quién me llamó? Ah, mi hija me llamó. ¿Cómo obtenemos de forma un poco más elegante lo que habíamos obtenido de forma pedestre? Por ejemplo, esto, ¿dónde está? Cantidad de cosas que escribo. Con razón, Andrea me dice que hablo mucho. Esto, el E a la Z menos 1, ¿sí? Que lo hicimos a mano, esencialmente lo hicimos a mano. Entonces, cuando uno le pregunta, cuando uno nos pregunta, ¿qué viene después? La derivada, sí. Cuando uno le pregunta, f de z, ¿sí? Igual a 1 sobre e a la z menos 1, donde no es holomorfa, entonces lo que hay que hacer es decir, bueno, e a la z menos 1 igual a 0, e a la z igual a 1, entonces lo que hay que hacer es sacar logaritmos a ambos lados. Es más elegante que igualar, estoy a punto de señalar en la pantalla, igualar esto, las exponenciales a mano. El logaritmo lo que hace es lo mismo, no es que me va a dar información distinta, lo hace un poco más formal. Entonces, ¿dónde estamos? E a la z igual a 1, lo que tengo que hacer es encontrar todos los valores, con lo cual no voy a trabajar en la determinación principal, voy a trabajar con todos los valores, o sea, con el 2kπ incluido. Saco logaritmo a ambos lados, ¿sí? El logaritmo del exponencial tiene que ser el exponente, ¿sí? Porque es la función inversa. Esas demostraciones son de lo más razonable, están en todos los libros, véanlos. A ver, yo de hecho ni contemplé verlas porque son... Ahora vemos algo un poco más complicado que es. Sí, las exponenciales arriba. Entonces saco logaritmo en ambos lados y me queda logaritmo de a la z, que es z, porque es la inversa, logaritmo de 1. Fíjense que puse logaritmo con minúscula y no logaritmo con mayúscula. ¿Sí? Puse logaritmo con mayúscula cuando estaba en la determinación principal y acá no, porque lo que quiero es todos los valores. Entonces, logaritmo de 1, ¿qué es igual? ¿A qué es igual? Al logaritmo del módulo de 1 más i por argumento. Bueno, lo escribo abajo porque justo tengo un cosito que me molesta. Logaritmo del módulo de 1 más i por argumento de 1, que ya sabemos que es 0, más 2kπ. ¿Por qué agregué el 2kπ? Porque quiero todos los resultados, no solamente el de la determinación principal. Y lo que estoy haciendo es un problema un poquito distinto. No estoy definiendo la función logaritmo para que sea una función. Lo que estoy haciendo es encontrar cuáles son los zetas y cumplen con que, por ejemplo, e a la z es igual a 1. Entonces, esto vale 0. Esto vale 0. Me queda 2kπi, con lo cual z es igual a 2kπi. Este resultado es el mismo, obviamente, si no análisis 3 se cae a pedazos, es el mismo que este, que es el que encontramos antes. Y es 0 más 2kπi, o sea, z es 2kπi. ¿Sí? Esto es lo que se llama la resolución logarítmica, o sea, planteamos el logaritmo, no planteamos que nos quedamos en la determinación principal, sino que calculamos todos los valores posibles y entonces nos encontramos con que nos da directamente el resultado. Pasa lo mismo con el otro, ya que lo repetimos, el f de z era 1 sobre e a la z más 1, e a la z más 1, con lo cual e a la z tiene que ser igual a menos 1, logaritmo a ambos lados, z es igual al logaritmo de menos 1, que es el logaritmo de menos 1 módulo, más i por
argumento de menos 1, esperen que esto me molesta, más 2kπ. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué es igual? Logaritmo de módulo de menos 1 es 0, porque es el logaritmo de 1. 0 más el argumento de menos 1. Menos 1 está en el eje negativo de las x, con lo cual tiene argumento pi. Más i por pi más 2kπ. O sea, 2k más 1, pi i con k entero. Que es lo mismo que encontramos antes. Y simplemente, si me dicen cuáles son los valores, lo que hago es o igualo el exponente, ¿sí? Los exponentes e a la z con esto como ρ por e a la i phi, que es más pedestre, o saco logaritmo, que es más bonito, es más formal, es más matemático, más de análisis 3. Entonces ahora me quedan un montón de propiedades. La primera es la derivada. La derivada de la función logaritmo, que debe ser, sí, lo próximo que viene. Fíjense que acá recién derivaba, acá recién obtenía en esta página lo del argumento principal. Y ahora, entonces, es fácil hacerlo en polares. ¿Recuerdan? ¿Vieron la derivada en polares? La expresión de la derivada en polares en la práctica. Nosotros no lo vimos, porque creo que Nelly me había dicho que lo iban a dar ellos. O las Cauchy-Riemann en polares. Sí, fantástico. Bien. Es todo un cuenterío que de hecho los repetí hoy porque siempre me los olvido. Son 2 páginas de cuenta de reemplazar. Es así, muy hincha pelota, ¿sí? Acá. Pero nada, es cuestión de para no oxidarme. Y efectivamente funciona. Efectivamente funciona. Entonces, una de las expresiones de ¿cómo se llama? De la derivada en polares es esta precisamente. E a la menos i tita, ¿sí? Por u derivado respecto de r más i por b derivado respecto de r. E a la menos i tita es el z donde se está calculando la derivada. E a la menos i tita 0, si quieren. Esta derivada vale en todo punto salvo en z igual a 0, porque las coordenadas polares no están definidas en z igual a 0. Entonces, si uno toma el logaritmo de z, ¿sí? La derivada ¿sí? del logaritmo de z, lo que tiene es e a la menos i tita 0 por u sub r. ¿Cuál era u sub r? Logaritmo de r. ¿Sí? Porque si uno tiene z como módulo de z por e a la i phi, o z igual a ρ por e a la i phi, no, r. R por e a la i phi, vale con ρ, r e a la i phi. Este r es el módulo, ¿sí? El logaritmo de r, derivado respecto de r, más i por argumento, ¿sí? Argumento de z, le podemos poner phi, más i por phi, ¿sí? Respecto de r, ¿sí? Phi no depende de r, porque el argumento no depende del radio, depende del argumento. Son 2 variables independientes. Así que lo que tengo es el logaritmo de r derivado respecto de r. Esta es una derivada real. Entonces me queda 1 sobre r. Me queda entonces e a la menos i tita por 1 sobre r, que escrito un poquito distinto, alta matemática para pasar, es 1 sobre r por e a la i tita. ¿Y qué es r por e a la i tita? Z. ¿Sí? Cambié tita por phi en algún momento. Qué boludo que soy. Bueno, phi igual a tita. Entonces lo que r por e a la i tita, que es lo mismo que r por e a la i phi, es igual a 1 sobre z. ¿Qué es lo que obtengo?
que la derivada, ¿sí?, del logaritmo de z es igual a 1 sobre z. Si esto no se cumpliera, tendríamos un problema grave, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre z. Recuerden que este logaritmo esencialmente es el logaritmo natural. Así que el logaritmo natural, sí, derivado es 1 sobre z. El otro hay un factor de corrección. ¿Qué más tenemos acá? Donde obviamente estamos trabajando en la determinación principal o la rama principal. Ahora viene algo que es un poco más divertido. ¿Por qué? Porque si es log y no log sigue valiendo. Y lo que pasa que ahí tenés que tener una... tenés que aclarar que tenés un 2κ acá. En realidad tendrías el mismo resultado, es el 1 sobre z, pero tenés el argumento que te está molestando. Sigue valiendo el mismo resultado. El logaritmo derivado es 1 sobre z. ¿Sí? Pero el que nos sirve es el logaritmo el que es una función. ¿Sí? Porque si no estamos derivando infinitas funciones al mismo tiempo. Sí, porque fíjense que acá no interviene el 2κ. Acá, si uno está lejos no tan lejos, si uno no está sobre la semirrecta de la determinación, o sea, el corte de rama, la función es holomorfa, no hay ningún problema. Entonces, fíjense que en esta cuenta no está en ningún lugar la determinación, porque la determinación viene por otro lado. Acá no dice que el argumento tiene que ser entre menos pi y pi. Eso ya lo resolví antes. ¿Sí? Ya hice uniforme la función, ya la hice biyectiva, si quieren, con la exponencial. Entonces, miremos esto. Podemos tomar, esto es un poco menos general, podemos tomar como propiedad, porque casi como definición, porque de hecho funciona, que un complejo Z elevado a un complejo W, ¿sí? No sé en principio cuánto vale, pero defino que es E a la W logaritmo de Z, porque si saco logaritmo a ambos lados, me encuentro con una igualdad. ¿Sí? Entonces, esta se toma como, si quieren, como definición. Se puede deducir, pero tomémoslo como definición. Z, un número complejo Z a otro número complejo W es E a la W logaritmo de Z. Sé cómo calcular la exponencial, sé cómo calcular el W, sé cómo calcular el logaritmo, así que sé cómo hacer Z a la W. ¿Sí? Si uno define una forma restringida de esta, que es el Z a la N es lo mismo, E a la N logaritmo de Z. Fíjense que esto lo que me muestra, por ejemplo, es que el argumento de Z a la N es N por el argumento de Z. Por ejemplo, esta fórmula, esta definición, digamos, funciona porque está bien, de hecho. Nosotros tomamos como definición. En realidad se puede deducir. Si uno tuviera que Z es igual puede ser log o puede ser minúscula. Puede ser log o puede ser log. Porque fíjate que si tomáramos log con minúscula, puede ser minúscula. Fíjate, quedaría n no, e a la n logaritmo de z, lo escribo como e a la n logaritmo de módulo de z más i por el argumento, pongamos logaritmo principal o argumento no principal, cualquiera, argumento, fíjense, argumento de z más 2κ i. Si separo esto, me queda e a la n logaritmo del módulo de z, ¿sí?, más i por el argumento de z por e a la i 2kπ, 2pi por k. ¿Sí? Y esto vale 1.
¿sí? Entonces, en la resolución no... me voy a quedar con, en general lo que estoy buscando cuando hago esto es, o me dicen cuánto vale este exponente, i a la i, qué sé yo, o alguna cosa así. Entonces lo que hago es calcular uno de los valores. Y ahí digo, mira, me quedo con la determinación principal, con lo cual le pongo el argumento entre menos pi y pi, y listo. Y si quiero ver cuáles son todos los valores posibles, qué sé yo, bueno, le pongo el logaritmo común. ¿Sí? Depende del problema. La cuestión es que esta parte, e a la i 2k pi, da 1, con lo cual el resultado termina siendo más o menos el mismo, a menos que esté buscando todas las soluciones que cumplen con nosotros. Esto, por ejemplo, se nota si uno hace z a la 1 sobre n. Espera que yo tenía un ejemplo más bonito. Z a la 1 sobre n. Esto está en la clase, esto de hecho está... ¿Dónde está? Acá. Era z a la 1 sobre n. ¿Sí? Si uno hace esto, z a la 1 sobre n, esto es igual a la 1 sobre n por logaritmo de z. Logaritmo de z. Fíjense que le pongo el log minúscula para obtener todas las soluciones. Escrito más bonito es e a la 1 sobre n logaritmo del módulo de z más i por el argumento. Si quieren le ponemos el argumento principal y le consideramos el 2k pi. Argumento de z más 2k pi. Y el i viene acá. ¿Sí? Y que este 1 Profe, sobre ahí n... el... Ah, no, eso. Si el 1 sobre n, porque Y si en el multiplica todo, anterior, multiplica todo. claro, porque en el anterior me parece que el n quedó como solo multiplicando el logaritmo. Entonces estaba mal. Acá ves n por logaritmo de z. Entonces este n multiplica a todos. Sí, es cierto. Me olvidé. ¿Sí? Toda esta expresión, toda esta parte de acá, es este logaritmo. Así que estaba multiplicando a todos el n. Y esto tiene un paréntesis acá, efectivamente. ¿Sí? Sí, perdón, me olvidé el paréntesis. Y ahora fíjense que lo que estamos recuperando de esta manera son las raíces enésimas, esa cosa que hicimos al principio del cuatrimestre. Porque lo que tengo son los, por ejemplo, e a la 1 sobre n, e a la 1 sobre n, logaritmo de z, módulo, por e a la i, argumento de z, más 2k pi, todo sobre n. Fíjense que estos son un montón de complejos que tienen, ¿sí? Módulo e a la 1 sobre n logaritmo de z. Esto significa que esto es una raíz enésima de z, del módulo de z. ¿Sí? Recuerden la definición. Z a la w es e a la w logaritmo de z, con lo cual e a la 1 sobre n logaritmo del módulo de z es la raíz enésima del módulo de z. Esperen que me quedó feo. ¿Sí? Entonces esto es raíz enésima del módulo de z. Y esto es la parte del argumento. Los argumentos son argumento de z más 2k pi sobre n para acá entero. ¿Sí? Y se recuerdan la fórmula famosa de Moivre, lo que me decía es que eran todos los complejos que tenían raíz enésima igual o elevados a la n me daban el número que yo quería, tenían raíz, ¿sí? Tenían como módulo raíz enésima del original y como argumento era el argumento inicial dividido n más 2k pi sobre n. Perdón, el anterior, si n multiplicado todos los exponentes, 2k pi n. ¿A dónde? ¿En el ejemplo anterior? Ah, sí. Sí, Francisco, sí. Sigue siendo 1. Sigue siendo 1. Porque n
N y K son, si querés, enteros. Si no son enteros, sí, muy bien, muy bien. Y la chica que había hablado antes se olvidó de esa parte. Ustedes tienen que estar atentos porque hago mucha boludez. Si es entero, fíjense, si n es un número entero, esto es igual a 1 y no hay ningún drama. Si el exponente no es entero, lo que pasa es esto, que tengo estos argumentos que empiezan a ser distintos para cada n. O sea, no es igual a 1. Antes daba 1, ahora esto no da 1, da otra cosa. Bueno, y esto me permite recuperar la forma de las raíces enésimas. Un ejemplito pequeño, por ejemplo, no, esto todavía no. Un ejemplito pequeño. ¿Se acuerdan que I a la n, cuánto da I a la n con n natural? Da n igual a 0, da 1, i menos 1 menos i, 1 i menos 1 menos i. Bueno, si uno mira con cuidado, esos puntos están en una circunferencia de radio 1 y están con ángulo 0, pi sobre 2, pi, 3 medio de pi. Y son todos múltiplos de pi sobre 2. Bueno, i a la n, ¿cuánto da? Supongamos que no quiero hacer la cuenta. I por i cuadrado, i por i cubo, etcétera, etcétera. Uso la definición que acabamos de ver. I a la n te quedas con el resto. Con el resto dividido por 4. Sí, claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, I a la n va a ser E a la n logaritmo de I. Y le pongo logaritmo sin determinación principal. Recuerden que la diferencia entre el logaritmo con mayúscula y el logaritmo con minúscula no está en el logaritmo en la parte real, está en la parte imaginaria, está en el argumento. O sea, ahí es donde uno tiene que tener cuidado. En el logaritmo de I, esto va a ser, voy a poner exp, porque escribo muchas cosas odio esta notación, pero me permite poner muchas cosas en el exponente. Esto es n logaritmo del módulo de I más I por el argumento de I más 2k pi. 2pi k. Y acá paréntesis y otro paréntesis. Esto que es igual, exp n, n multiplica todo, ¿no? Otra vez. N por logaritmo de I del módulo de I vale 0 porque es el logaritmo de 1, ¿sí? Más INI por argumento de I, pi sobre 4, ¿sí? Más 2k pi. Acá hasta incluso podría haber tomado el argumento principal, porque el n voy variando 2k pi, sí, el n lo voy variando, pi sobre 4, no, pi sobre 2. Pi sobre 2, ¿no? Sí. No sé por qué puse pi sobre 4. 2. Vamos a ponerle en rojo, pi sobre 2. Suma, esto viene así. Podría haberle puesto hasta el argumento principal, olvidarme del 2k pi, y esto me hubiera quedado x de ni pi sobre 2. Fíjense que me dan los resultados, me dan los puntos que tenía antes. Me dan, porque fíjense que n por 2k pi no aporta nada. Pero sí pi sobre 2 por n, que es con n igual a 0 me da 0, con n igual a 1 me da pi sobre 2, y con n igual a 2 me da pi menos 1, con n igual a 3, 3 medio de pi menos i. Fíjense que recupero la cuenta que uno hacía a mano. Esto me permite, bueno, hacer un montón de cosas, y que si yo recalco, lo importante del logaritmo es tener bien definido el argumento, porque la parte del logaritmo de la parte real, que es el logaritmo del módulo, no tiene mayores complicaciones.
Esto es lo que me vuelve loco. Donde, entre qué valores y qué valores defino el argumento, si al final le tengo que sumar 2pi o no 2pi. Bueno, en este caso, como veía la i en 2kpi, no me daba 1, no me da lo mismo. ¿Qué más tenemos? Entonces tenemos una función, logaritmo de z principal, que es el logaritmo del módulo de z más i por el argumento de z, donde esto está entre menos pi y pi, el logaritmo del logaritmo, y esto es, digamos, la determinación principal del logaritmo. Esto va a tener problemas, va a no ser holomorfa, donde, ¿sí? Donde esta cuestión de, ¿sí? Estoy haciendo un repaso, ¿no? Donde la cuestión de esta cuestión del argumento, ¿sí? Y desde qué punto parte esa semirrecta que me va a dividir el argumento para que sea entre menos pi y pi o lo que fuera. Bueno, parte de un punto muy particular, que es donde lo que está acá adentro se iguala a 0. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Es 0, ¿sí? Y de ahí parte, ¿sí? Está lo que decíamos, el corte de rama. Entonces, el argumento, ¿sí? El argumento, si quieren, está definido respecto de dónde, de z igual a 0, en este caso, ¿sí? Donde z igual a 0 es el punto donde, no es casualidad, se anula la parte de adentro del logaritmo. ¿Estamos? Supongamos que tengamos algo distinto. Supongamos que tenemos el que me dicen calcule y analice el máximo dominio de holomorfía de la función, bla, 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 bla. O sea, encuentro un corte de rama y que haga el logaritmo razonable de z más 2i. Z más 2i. ¿Qué va a ser esto? Va a ser el logaritmo, ¿sí? De la parte real, del logaritmo del módulo, perdón, módulo de z más 2i, más i por el argumento, estoy en determinación principal, de z más 2i. Fíjese que esto es lo mismo que pasaba antes con z, ahora pasa con z más 2i. El argumento lo tengo que tomar respecto de el complejo z más 2i. El módulo, no me preocupa, el módulo lo corro, no me importa, pero el argumento lo tengo que medir, ¿sí? ¿De qué complejo? De z más 2i, con lo cual hago un grafiquito, busco el punto donde se anula esto. ¿Por qué? Porque estoy mirando el argumento de z más 2i. Busco acá el menos 2i, y acá, respecto de esto, es donde voy a medir el argumento del complejo, ¿sí? El argumento de un complejo es respecto, ¿sí? De donde eso se anula, o sea, en este caso, menos 2i. Entonces, si me piden cuál es el que, o me dicen máximo dominio de holomorfía, o determine cuál es el corte de rama para que esto funcione, bla, 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 lo que tengo que hacer es buscar el argumento, ¿sí? De z más 2i, ¿sí? Menor, ¿qué poníamos? El pi, ¿no? Menor o igual que pi y mayor o igual que menos pi. No, mayor o igual no. Y mayor que menos pi. ¿Sí? Lo mismo que hicimos ahora que estamos haciendo con z más 2i, lo hicimos antes con z. Estoy buscando dónde lo hicimos con z. ¿Dónde lo hicimos con z? Acá, ¿ven? Argumento de z entre menos pi y pi. Porque estoy calculando ¿qué? Logaritmo de z. Entonces el argumento es el argumento de z. Ahora tengo argumento del logaritmo de
z más 2i, con lo cual tengo que ver el argumento de z más 2i. No es muy complicado. Acá está. Entonces, lo que tengo que mirar, fíjense, es el argumento de z más 2i. ¿Sí? Y eso, hacer una semirrecta, que va a ser el corte de rama, de la función argumento de z más 2i. ¿Dónde está ese corte de rama y para dónde apunta? A ver, ¿dónde pongo el corte de rama? ¿Lo pongo acá donde estaba el anterior? ¿Lo pongo acá? ¿Lo pongo dónde? Acá, para allá. Menos 2i y apunta hacia la izquierda. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es limitar los argumentos de z más 2i. Y los argumentos de z más 2i, ¿sí?, van entre menos pi y pi. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces la determinación principal de este logaritmo, ¿sí?, va a tener, ¿sí?, un corte de rama. ¿En dónde? En donde esto se anule, ¿sí?, y va de ahí a los argumentos entre menos pi y pi, o sea, de ese punto a la izquierda. ¿Estamos? En la práctica después van a ver, después quizá en la teórica también, veamos qué pasa si tenemos dos puntos donde se anula. Ahí hay que poner un poco más de cuidado. ¿Pero se entiende esto? ¿Se entiende esto de por qué de esta manera logro que la función sea holomorfa? Es el conjunto más grande, porque si agrego alguna restricción es más chico el conjunto. ¿Entendieron este punto? ¿O alguna duda? Pregunten ahora. ¿Me escucharon? Don't be shy. ¿Se entendió? ¿Cómo sería el caso de... Bueno, el caso de la semirrecta que apunte para el otro lado no sería, entre comillas, la que optamos por determinación principal. ¿Sí? Lo que tendríamos en ese caso, ven la pregunta de Santiago Xop, hermano de un exalumno. Lo que pregunta es, ¿qué pasa si fuera hacia la derecha? Hacia la derecha no sería esta determinación. Sería otra determinación. Sería, por ejemplo, argumento de z más 2i menor, ¿qué le ponemos? El 0. Menor que 2pi y mayor o igual que 0. Sería esa determinación del argumento. Entonces, en ese caso, ya que lo hice de azul, sería este corte de rama el que corresponde a esta determinación. Y esta determinación me da este corte de rama. ¿Se ve? También podríamos hacerlo en otro lado. Una pregunta. Si, Escucho. o sea, cambiando solamente el z más 2i, no se puede, o sea, cambiándolo por algo más, no sé, alguna división, algún exponencial, poner algo ahí adentro. No hay nada que pueda llegar a hacer que, digamos, sí, hay que ver los se casos. gire eso. Hay que ver los casos. Porque vos lo que pedís es que el argumento, mirá, la cuenta que en general se hace es que si vos tenés el logaritmo de z, cualquier cosa escribir, el logaritmo de z, vos tenés logaritmo de módulo de z más i por el argumento de z, ¿sí? Si vos querés una determinación, lo que tenés es esto así y tenés esto acá, ¿no? El argumento entre menos pi y pi, ¿cómo era que lo poníamos? Así, menos pi a pi. Entonces es de ese punto hacia la izquierda. ¿Cómo se pone matemáticamente? Vos lo que haces es que z, ¿sí?, la z lo escribís como x más i por i, y el corte de rama, ¿cuál sería para esta determinación? I menor o igual que 0. ¿Sí? ¿Sí? X igual a 0, ¿sí?, porque estoy buscando dónde se anula esto, que es x igual a 0 y igual a 0, y el i menor o igual que 0 es la rama esta. ¿Se ve? ¿Cómo sería en este caso? En este caso, en z más 2i, lo que pido sería, el corte de rama es logaritmo no de z más 2i.
El corte de rama empieza ¿dónde? Donde z más 2i es igual a 0. ¿Sí? O sea, x igual a 0, y igual a menos 2i. Y ese es el punto donde empieza la rama. ¿Y cuál es la semirrecta? La semirrecta es, fíjense, esto está mal. Esto está mal. Nadie me dijo nada. Esto se anula, z se anula en x igual a 0, y igual a 0. Y el corte de rama se hace en y igual a 0, x menor o igual que 0. X menor o igual que 0, no y menor o igual que 0. ¿Sí? Y menor o igual que 0 sería esta. No quiero esta, yo quiero esta. ¿Sí? Perdón, esa fue mala mía. ¿Se entiende? Lo dije mal. Esto lo dibujé bien y lo dije mal. Entonces, la semirrecta, que es el corte de rama, es y igual a 0, x menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque en y igual a 0, x igual a 0, está el punto donde se pudre la derivada del logaritmo, ¿sí? Donde la parte de adentro es 0. En esto, ¿sí? Z más 2i es igual a 0, es el punto donde está el punto de donde empieza la ramita esta, que es x igual a 0, y igual a menos 2i. ¿Y cuál es la rama? Es la parte real menor o igual que 0, con lo cual la rama es x menor o igual que 0, que sale de acá, igual a menos 2i. ¿Sí? Que dibujada, efectivamente, ya la tenía dibujada, que la dibujada es efectivamente esta verde que está acá. ¿Estamos? Entonces, x menor o igual que 0, igual menos 2i, es esta semirrecta que empieza acá, ¿sí? Y que hace así. ¿Estamos? ¿Estamos, señores? ¿Qué pasa si tenemos algo más complicado? Fíjense, el corte de rama empieza donde esto es igual a 0. Z más i más 2 igual a 0. Esto es el punto de ramificación, que se llama, donde empieza la ramita. ¿Y cuál es la rama? La parte real menor o igual que 0, porque es el argumento menos pi. Si uno tiene algo más complicado, por ejemplo, el logaritmo de z más 1 por z, ¿sí? Lo que tengo como punto de ramificación va a ser más complicado, porque es donde esto sea... bueno, este todavía no conviene verlo. Z más 1 sobre 2, qué sé yo. Sobre 2i. Ahí está. Z más 1 sobre 2i. Entonces, ¿dónde está el punto de ramificación? Donde esto vale 0. O sea, z más 1 sobre 2i igual a 0. Es fácil. Bueno, z igual a menos 1. ¿Sí? Z igual a menos 1. O sea, x igual a menos 1 y igual a 0. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cuál es la rama? Parte real menor o igual que 0. ¿Sí? Menor o igual que el punto de donde se ramifica, y el i queda igual. Con lo cual, la rama de esto empezaría en x igual a menos 1 igual a 0, x igual a menos 1 igual a 0, acá, y sería menor o igual que esto, y esto igual a acá. Entonces sería de acá para acá. ¿Sí? De estos nos encanta tomar.
De esto nos encanta tomar, porque es álgebra. Lo que simplemente tienen que hacer es buscar a dónde está esto igual a 0, que es el punto de ramificación, y después la parte real de eso tiene que ser menor o igual que 0. ¿Sí? Última definición, las funciones trigonométricas quedarán para la práctica. Raíz cuadrada. Con Y iba a poner raíz cuadrada. Raíz cuadrada. ¿Recuerdan lo que habíamos visto hace un rato? Lo de z a la w era e a la w logaritmo de z o algo parecido. ¿Dónde está el page up? Estamos acá. Este caso particular. Vamos a ver el problema de la raíz cuadrada, que es el mismo que el de la raíz cúbica y el de la raíz enésima y lo que sea. La raíz cuadrada, vamos a escribirla como esta. Z a la 1 sobre n z a la 1 medio es igual con a e a la 1 medio logaritmo de z. Por ahora no le pongo determinación principal, no le pongo nada. Esto es x de 1 medio logaritmo de módulo de z más y por el argumento de z más 2kπ. Resulta que uno podría poner acá el argumento principal y no cambia mucho porque... El 1 medio todo, ¿no? Sí, señor, el 1 medio a todos. Me olvido sistemáticamente de multiplicar adentro del paréntesis. Y fíjense que la raíz cuadrada, acá podría poner el argumento principal, porque no me cambia mucho. Podría definirlo entre menos pi y pi. Y fíjense que hay, ¿sí? Tengo e a la 1 medio logaritmo de z, significa que este tiene módulo raíz, esto es el módulo de este complejo, vamos a ponerle omega, el módulo de este complejo W, omega W, es como este es 1 medio logaritmo de z, es la raíz cuadrada del módulo de z. Bueno, eso ya lo sabíamos. Los argumentos son argumentos de z sobre 2, ¿sí? Argumento de W son, vamos a ponerle mayúscula, ¿no? Argumento de z sobre 2 con k igual a 0. Con k igual a 1 me queda argumento de z más pi. Y con k igual a 2 me queda argumento de z más 2pi, que viene a ser el mismo argumento principal que el original porque ya di una vuelta. Entonces tenemos el argumento W, que es este, o el argumento de W, vamos a ponerle 1, argumento W2, que es argumento de z sobre 2 más pi. Fíjense que entonces la raíz, ¿sí? La raíz de z tiene dos soluciones. Tiene, ¿sí? La raíz de z tiene dos soluciones. Una que es raíz del módulo de z por e a la i, argumento de z sobre 2. Estoy escribiendo lo mismo de antes, ¿no? Argumento de z sobre 2. Y el otro que es raíz de z por e a la i, argumento de z sobre 2 más pi. Si quieren, este e a la i pi, lo saco del argumento, e a la i pi vale menos 1, así que me queda raíz de módulo de z con un menos por e a la i, argumento de z sobre 2. Tengo dos soluciones, ¿sí? Que son las dos soluciones, entre comillas, que obtenía antes en
en las funciones raíz. ¿Recuerdan que decían raíz de cuánto vale la raíz de 2? Más menos 2. Pero después uno adoptaba que se quedaba con una. Bueno, en los complejos tenemos las dos raíces. Tenemos los dos valores. La raíz de 1 vale 1 y menos 1, porque ambos al cuadrado dan 1. Bueno, eso se ve acá, que la raíz de z es raíz del módulo por e a la i y raíz del módulo. Esto ya lo vimos en el primer día de clase, pero acá formalmente queda como que la raíz tiene dos resultados. Le pasa lo mismo que le pasa al logaritmo. Casi igual a lo que le pasa al logaritmo. Este pi que aparece acá es como el 2k pi que le aparecía al logaritmo. Nada más que aparece un pi y después vuelve a repetirse. El logaritmo tiene infinitos valores. La raíz cuadrada tiene 2. ¿Cómo hace uno para quedarse con un solo valor? Lo mismo de antes. El problema acá está en la determinación de los logaritmos. Entonces, si uno quiere definir la raíz, que quede biyectiva con el cuadrado, lo que tiene que hacer es decir, bueno, por ejemplo, voy a permitir solamente que los argumentos estén entre menos pi y pi. Entonces tengo que alguno de estos dos no me va a quedar, entonces tengo como definición de raíz biyectiva o definición de raíz función a una de estas dos, ¿sí? O a esta de acá arriba o esta de acá abajo. Lo que se suele adoptar es decir que la raíz de z es igual a la raíz de z módulo por e a la i argumento de z sobre 2. Y a esta tomarse como definición de la raíz. Fíjense que esta sería como la raíz en mayúscula de z, porque es la raíz con la determinación principal, donde no le sumé el pi a la otra solución. Las dos soluciones, ¿sí? Estos dos valores, este valor y este valor, ambos son soluciones de algo al cuadrado igual a tanto, que no es lo mismo que la raíz de algo cuánto vale, porque si yo quiero que la raíz de algo sea una función, no me puede dar dos valores, me tiene que dar uno solo. Entonces uno elige en general el que tiene el 2k pi sumados con k igual a 0, o sea, en este caso, e a la i argumento de z sobre 2 y punto. ¿Sí? Entonces, esa función, esa raíz, es una función. Fíjense que el problema de la raíz con este corte de rama acá, y qué sé yo, es el mismo que el del logaritmo. De hecho, tanto es el mismo del logaritmo, que definimos la raíz, ¿sí?, usando un logaritmo. El problema de los puntos de ramificación del logaritmo y de la raíz son el mismo, ¿sí? Con lo cual, ¿dónde busco los puntos de ramificación del logaritmo? ¿Se acuerdan? ¿Dónde busco? Y donde tengo problemas, ¿dónde estaba eso? Donde tengo problemas en la determinación del argumento. ¿Sí? Por ejemplo, acá, el argumento, tengo problemas en definirlo, donde la parte de adentro se anula. Logaritmo de z tiene problemas donde z es igual a 0, porque tengo problemas con el argumento que no está definido. La raíz tiene el mismo problema. ¿Dónde tengo, entre comillas, problemas con la raíz? ¿Sí? El argumento no está definido en z igual a 0. Si bien la raíz de 0 es 0, el problema es que el argumento de 0 no está definido. Entonces, la raíz de z igual a 0 es igual a 0, seguro, pero ahí tengo líos con el logaritmo. Mejor dicho, tengo líos con el argumento. Con lo cual, la raíz de z va a tener el mismo problema que el logaritmo. La raíz de z menos 2i va a tener el mismo problema que el logaritmo, donde z menos 2i sea igual a 0. La raíz de z al cuadrado más 3z más 1 va a tener problemas donde esto sea igual a 0. Ahora, después que el álgebra arregle seco, pero cuando lo de adentro de la raíz o lo de adentro del logaritmo se anula, ahí
es donde tiene problemas el argumento. El argumento no está definido. Por eso los puntos de ramificación aparecen. Los puntos de ramificación de logaritmo de lo que sea. ¿Sí? Y la raíz de lo que sea tienen puntos de ramificación en lo que sea igual a 0. ¿Por qué? Porque ahí tienen problemas de determinación del argumento. Entonces, cuando le digan busque los puntos de ramificación, ustedes simplemente lo que tienen que buscar es dónde se anula. El radicando se llamaba lo que había dentro de la raíz. Pongamos radicando. Donde se anula la parte de adentro de la raíz o donde se anula la parte de adentro del logaritmo. Ahí es donde están los puntos de ramificación. Y después, ¿qué hace uno con eso? Y bueno, tenemos que ver que el argumento sea entre menos pi y pi, y es lo mismo con las raíces, porque finalmente es un logaritmo. Entonces, el problema de ambos es el mismo. ¿Se entendió más o menos esto? Igual hay una clase más adelante donde esto lo hago todos los cuatrimestres porque la verdad que les aclara muchísimo toda esta cuestión de qué significa, por qué tengo que cortar el argumento, no puedo tomar cualquier valor el ángulo, por qué tengo que eliminar, por qué tengo que definir un corte de rama. Acá queda más o menos claro, bueno, en esa clase queda mucho más claro. ¿Se entendió más o menos? ¿Se entendió más o menos? Lo que queda de ahora en más es más algebraico. ¿Sí? Lo que queda de ahora en más es más algebraico. Definimos los cosenos, los senos y los cosenos. De hecho, los cosenos y los senos son funciones que se comportan como uno espera. La derivada del seno es el coseno, etcétera, ese tipo de cosas. Pero esto sí, vamos a trabajar más con esto. En la práctica principalmente. Lo más delicado, si quieren, obviamente vamos a encontrar que así como la exponencial es una función periódica, el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico son funciones periódicas. ¿Sí? Por eso tienen el nombre de coseno y seno hiperbólico. Son periódicas en el eje Y. Sí, creo que está por acá. A ver. Seno hiperbólico, ¿ven? Tengo las exponenciales, estas exponenciales son periódicas en el eje Y, con lo cual el coseno y seno hiperbólico lo son idénticamente. Identidades, esto es más algebraico. Si no vieron la clase esta, mírenla, porque ahí está esencialmente toda esta parte. Yo quería dedicarle más atención a la parte del logaritmo porque es la parte más complicada. Se hace mucho lío con el argumento principal, con la determinación principal, con que si es pi y el menos pi y lo que sea. Y esto es más a los bifes, esto es más a las cuentas. ¿Alguna pregunta? Obviamente todas las preguntas, insisto, a ver, los miro a la cámara, insisto, voy a cortar la grabación, pero qué quilombo que hice ahora, esperen. Stop, no, recording, ¿dónde está el recording? ¿Estaba grabando yo? Sí.